Hola, bienvenida, bienvenido. Yo soy Noé Brites y este es el podcast Sincronías, donde una persona nos trae un evento de su vida y lo conectamos con la astrología del momento. Acompáñame a escuchar esta historia. Hola, perdón. Hola, Hola, Ado, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. hola Me Noé, gracias. gustaría que te presentes. Ok, bueno, yo me llamo Ado, tengo 30 años, soy de Acuario, con luna en Géminis y ascendente en Aries. Soy bastante saturniano, soy bastante yapper y nada, te agradezco mucho por el espacio, estoy más que emocionado por arrancar esto. Ay, qué gusto, genial. Traes un tema que a mí particularmente me mueve mucho, así que me gustaría que presentes el tema, por favor, que nos traes hoy. Ok, bueno, yo voy a estar hablando de dos gatitos, pero principalmente de mi primer gatito, que es Fanta, que era Fanta en este caso. Esto ocurrió hace bastante tiempo, pero vamos a los inicios. O sea, Fanta me adoptó a mí como su humano en el 2018. Fue en octubre del 2018 que él me había adoptado a mí. Y antes de tener gatos, siempre fui así de tener como mascota solamente a perros. Era como que no me gustaban los gatos o era muy, de repente no le entendía porque los gatos son muy distintos. Ellos demuestran su amor y su personalidad de una manera demasiado distinta a los perros. Pero nos fuimos entendiendo. Yo fui entendiendo también la forma en la que él funcionaba, en la forma en la que él se mimaba conmigo. Y la conexión fue así automática. O sea, a mí me daba miedo de repente cómo ese gato me entendía a mí tanto. Desde el momento en el que él llegó a mi vida, porque esto pasó, para tener en cuenta nomás también, un año después que había fallecido mi abuela fue así como mi otra mamá. Entonces Fanta vino como para mí como mi guía espiritual, ¿verdad? Para acompañarme. Nos entendimos al toque, nos conocimos, nos quisimos, nos amamos y tuvimos muchas idas y vueltas porque según mis cálculos, porque yo le conocía a la persona que me regaló a él, según mis cálculos Fanta era el Leo, que es mi opuesto complementario. Entonces era como una pelea así de quién se entiende, quién no se entiende. Era así, era muy simpática la relación que teníamos nosotros. No nos llevábamos para nada bien a la madrugada durante el día y todo eso nos llevábamos súper bien con los mismos, pero ahora a la hora de dormir era así muy difícil porque él le agarraba los zoomies a esa hora, ¿verdad? Pasó también que en la pandemia, en el 2020, Fanta se había escapado y por un mes yo no supe nada de él. Le busqué mucho, no supe dónde estaba y fue bastante desesperante porque entre eso también ocurrió algo que hizo que yo me mude de casa, ¿verdad? Hasta que un mes después volví a mi barrio así mi ex barrio de Honda y ahí Fanta estaba acostado así en el patio de un vecino y yo así, hola, él es mi gato. Y los vecinos no me creían hasta que le empecé a mostrar fotos y todo eso. Esa vecina que le acogió a Fanta por ese tiempo me pidió que por favor le deje por lo menos 2, 3 días más, porque su nena ya se había encariñado demasiado porque era demasiado bueno. Yo le dije, ok, pero le tengo que llevar sí o sí. Ok, dale. Le busqué, le llevé conmigo y ahí volvimos a estar juntos. Pasó el tiempo, estuvimos mucho tiempo juntos, nos mudamos muchas veces. Después volvimos a adoptar con una prima, otra gatita que casualmente era también la hermana de Fanta, pero era de otra camada, o sea, era de la misma mamá. Que Ah, ella sigue, mira. ella sigue hasta hoy día viva con mi prima y tiene la misma cara, es muy loco, es así la misma cara. Nada, como te digo, si yo seguía de pie era por él, porque es un gato que increíblemente sabía todo, o sea, sabía cuando estaba mal, sabía cuando estaba feliz, era un compañero demasiado increíble, por eso yo le llevo así en mi corazón por siempre, ¿verdad? Hasta que después nosotros nos habíamos mudado a finales del 2020 nos mudamos otra vez, nos mudamos a un departamento en el centro de Asunción, que era en un piso súper alto, era en un piso 12. Bastante tiempo estuvimos como 3 años con él, hasta que en mayo, perdón, del 2023 ocurrió algo súper difícil, súper doloroso. Como es un edificio súper alto, obviamente teníamos balcón, teníamos esa vista y demás ahí, ¿verdad? Pero siempre estábamos con el miedo de que, no sé, los gatos se resbalen o se caigan o algo así por el espacio que de repente hay en la parte de abajo de los balcones. Hasta que un día a la mañana, yo me fui, o sea, yo me fui a dormir la noche anterior del suceso, me levanto a la mañana y el portero de mi edificio toca mi timbre y me dice, tu gato está lastimado. Y le tenía a mi gato así en brazos. Y yo así, ¿por dónde salió mi gato? Tipo, ¿qué pasó, verdad? Y había sido evidentemente, no sé cómo, en qué momento de la madrugada pasó eso, no sé, él se resbaló por el balcón y cayó al cuarto piso que era donde estaba la terraza.
Ahí empezó todo lo complicado, empezó porque la veterinaria que siempre le veía a él o le atendía, tardó demasiado tiempo en buscarle a él. Tardó así muchísimo, tardó mucho tiempo, tardó así como, no sé, ponerle que 2 horas y media por ahí. Y sumarle a eso todo el tiempo que él ya habrá estado allá en el piso de abajo, ¿verdad? Que yo no me di cuenta porque había dormido. Me sentí súper mal, me sentí súper culpable también, porque dije, esto pasó por mi culpa, esto pasó porque yo no le revisé si estaba a la madrugada, no. Cosas que uno tiende a culparse cuando pasa algo o cuando le pasa algo a un ser que quiere, ¿verdad? Siempre tendemos mucho a culparnos por cosas que nos pasan, que realmente no es la manera, pero en ese momento de tristeza lo único que alguien hace es darse más tristeza, ¿verdad? Entonces, bueno, después le socorrimos con los veterinarios y la veterinaria para mí fue bastante negligente porque es como que no, desde el primer momento no me dio o sea, no le dio los primeros auxilios que él necesitaba. Entonces, como yo no veía avance y ella no me decía nada, ya pasaban las horas, yo agarro, voy a la veterinaria, le busco a Fanta y le llevo a otra veterinaria que es un hospital veterinario que se llama Nantes, que es súper grande, súper famoso acá en Asunción, súper caro también porque es así literalmente un hospital veterinario con tecnología increíble. Le socorrieron, pero no es así. En el momento que yo llegué, todos se desesperaron y a mí eso fue lo que me sorprendió, que como ellos sí tenían la humanidad que yo estaba buscando de socorrerle tan rápido a mi gato. Y cuando le internan, la chica me dice, yo te aviso, él está muy grave, vos tenés que prepararte para lo que sea porque pasó también ya mucho tiempo. Ahora le vamos a hacer todos los estudios, le vamos a hacer todo lo que él necesita y vamos a ver qué hacemos por tu Michi. En ese momento yo estaba en shock porque no sabía cómo reaccionar. Normalmente yo cuando me pasa algo así demasiado fuerte no puedo llorar en el momento. Me parece así como que mi cabeza no procesa las cosas. Y estaba con la que era mi roommate en ese entonces y también con mi mejor amigo. Y en el trayecto en el que les llevo a ellos y espero así que me avisen cosas sobre él, ahí fue donde yo me quebré en el auto. Mm. Ahí me quebré y empecé a llorar muchísimo y no encontraba así consuelo y no podía parar de llorar, tenía que estacionar porque no podía manejar tampoco. Y yo ya sabía la respuesta, era como que ahí en el trayecto yo ya dije ya, ok, esto no, yo sé que no tiene solución, pero viste que tenés esa pequeña esperanza otra vez en el fondo porque no le querés soltar a alguien que te acompañó en tantos momentos, ya sean felices o tristes, y más todavía que es tu mascota, Dios mío, es así una parte tuya. Y me voy a mi casa y me pasaron dos cosas muy raras. Esa noche, antes de que él caiga, tuvimos un momento con Fanta. Porque él siempre fue súper mimoso y estaba así muy pegado a mí, pero había algo que a él no le gustaba, que era que vos te acerques tanto a su cara. No le gustaba tanto que pegues tu cara con la suya. Pero esa noche yo me había acostado en mi cama y mi cara estaba así pegada, él y los dos nos estábamos mirando. Por lo menos fueron 20 minutos de hacer solamente eso. Yo le estaba acariciando y lo estaba mimando, él estaba ronroneando, pero no estábamos mirando así fijamente a los ojos por 20 minutos así non-stop. Y después lo otro que pasó al día siguiente fue que cuando llegué a mi depto, me pasó algo que solamente me había ocurrido cuando falleció mi abuela, que fue de que yo veía todo gris. Literalmente veía todo gris. O sea, mis ojos no enfocaban. Entré en un Mm. estado de estrés tan grande que mis ojos no estaban enfocando y veía todo gris. Y era como que trataba de cerrar mis ojos nomás porque me estresaba más el hecho de no poder mirar ni enfocar. Y me quedé así por lo menos por una hora hasta que parece como que me tranquilicé y volví. Traté de dormir esa noche y ahí fue que a la madrugada me llamaron a avisar de que él se convirtió en una estrellita. Y fue súper duro porque ese gato me acompañó en demasiados momentos. Me conoció de pies a cabeza, no sé, y hubo algo que mi mamá me dijo que me dolió mucho, pero era así muy... Es súper cierto, mi mamá me dijo, cuando un animal te ama tanto, es capaz de arriesgar su vida para salvarte de algo que te pueda llegar a pasar o que pueda hacerte daño. Y yo estoy seguro que Fanta te amaba tanto que él decidió sacrificar su vida por vos. Y yo ahí, era así. Me volví como un nene chiquito otra vez abrazándole a mi mamá así en su pecho mientras ella también lloraba porque ella obviamente también estaba súper mimada con mi gato, ¿verdad? Y era así un llorar súper fuerte, no podía parar, me sentía así un nene chiquitito.
mi mamá no me soltaba. Y después hicimos como lo que sería enterrarle básicamente en el patio de mi mamá y plantamos florcitas encima suyo. Y nada, todo ese día fue súper duro, no pude básicamente hacer nada, o sea, mi cabeza estaba solamente en eso o me dormía todo el tiempo, fue bastante duro. Y me costó mucho remontarme de eso porque no soy una persona que normalmente demuestra la tristeza siempre. Suelo llorar solamente cuando estoy demasiado feliz, pero me costó bastante remontarme de eso y era como que me causaba bastante miedo porque un tiempo antes de eso yo me metí mucho en la astrología, en leer, en conocerme más, en entender mis posiciones de los planetas y demás. Y fue justo cuando yo estaba, o sea, había leído sobre el retorno de Saturno, yo estaba entrando en mi retorno de Saturno. Y fue así, pucha, tipo, no puedes, ¿qué lección me está queriendo dar la vida, verdad? Hasta que, bueno, pasó el tiempo, me fui remontando, volví a hacer terapia, porque era un dolor que no, o sea, nadie me podía sacar. La gente puede decir, no, es tu mascota nomás, la vida sigue, pero cuando tenés a tu compañero que está contigo todos los días, más todavía si es que vos vivís solo, no vivís con tu familia, tenés esa manera de que te conforte su amor y que te acompañe, o que le hables, porque yo le hablaba muchísimo a mi gato y él me respondía, era un gato naranja, ese gato, vos le decías hola y él decía, ah, tipo te respondía con todo, era súper charlatán. Nada, tiempo después de eso, yo dije, no, yo voy a esperar por lo menos 2 años para volver a tener una mascota. Sí, era consciente de que quería volver a tener un gato, pero quería esperar un tiempo. Hasta que como 5 o 6 meses después, mi mamá me llama un día y me dice que una gata llegó a la casa y que tuvo sus hijos en el patio. Y yo así, hija, mami, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarle familia, no sé qué, tal cosa. Y mi mamá me dijo, pero yo quiero que vengas mañana y que les veas. Mm. Ya, no, no, me voy a encariñar. Dije así, ahora tipo, no quiero. Bueno, me voy a la casa de mi mamá porque yo todos los domingos le visito. Llego y me traen a uno de los gatitos y era un gatito naranja, peludo, igualito a Fanta. Solamente que ese gato tiene como blanco de repente en el pelaje, ¿verdad? Y yo así le miré a mi mamá y mi mamá me dijo, me hizo esta cara así mi mamá, ¿verdad? No sé qué debe significar esto, pero acá yo creo que tenés un compañerito y yo así no. Me negaba y me negaba y me negaba y le decía a mi mamá, yo no quiero tener una mascota todavía. Es demasiada responsabilidad. Siento que mi corazón no está todavía bien como para poder recibirle, porque en serio tener una mascota es una responsabilidad muy grande. Es como tener un hijo. Pasaron las semanas, el gato seguía ahí porque obviamente tenía que mamar y todo eso. Y la verdad que mi mamá no me metió presión, me metí presión yo solo, porque era como que le veía al gato y decía así tipo, pucha, ¿qué hago? ¿Le llevo o no le llevo al gato? ¿Qué hago, verdad? Hasta que terminé adoptándole a mi otro gato, que se llama Curry, y me parecía demasiado simpático y me daba miedo también de repente la manera en la que él se comportaba y las cosas parecidas que tenían con Fanta. Yo decía, sí, yo no sé, la mente es tan poderosa que de repente uno se puede engañar a sí mismo y decir así, no, yo estoy loco, tipo, no, esto no puede estar pasando, que, no sé, que duerma de la misma manera o que tenga los mismos tocs o que me hinche de la misma forma, porque Fanta tenía una manera de dormir que él se dormía boca arriba con las patas abiertas por la pared. Curry duerme del mismo modo. Fanta tenía sus sumis a las 7 de la tarde y a las 4 de la mañana. Curry tiene sus sumis en ese horario. Pueden ser así cositas que no sé, parezcan así estúpidas, pero te juro que lo ves. La manera en la que, no sé, en la que te pide comida o en la que te pide que le mimes, era todo muy parecido. Y yo así, ¿qué me está queriendo decir la vida con esto? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pero bueno, también nos llevábamos muy mal con Curry al comienzo porque era como que hacía lo mismo que Fanta de jugar por las plantas, de echar todo lo que había, de romper todo. Era así a mes. Daba la vuelta a toda la casa, todas las mañanas nos teníamos que pelear porque era así arena por todas las casas, por toda la casa, por las plantas, por las planteras. Pero con el tiempo fue madurando, fue creciendo más y nos fuimos entendiendo, ¿verdad? Y nada, hoy día Curry está conmigo, es mi compañerito, pero siempre le tengo presente a Fanta, o sea, es una mascota a la que nunca le voy a poder olvidar. Pasamos demasiadas cosas juntos, me acompañó bastante y realmente yo hasta hoy día voy a asegurar de que él fue mi guía espiritual y de que reencarnó en Curry porque soy fiel creyente de que la energía no desaparece, simplemente se transforma. Ay, me encanta. Ujú. Yo creo que también es muy
Y esta es mi visión, pero para mí es muy importante recalcar el hecho de que las mascotas, los animales, vienen también a sostenernos mucho en momentos donde tal vez nos cuesta más sostenernos. Como que yo siento que a veces las mascotas son un motivo para seguir, son como una ayuda para seguir adelante. Entonces, para mí, yo sé que tal vez, como vos decís, tal vez este tema, dependiendo mucho de la óptica de cada persona, podría ser, bueno, era un gato, ¿qué tanto? No, o sea, cuando vos me propusiste el tema, yo dije, no, es que sí, o sea, para mí es algo que va muy bien a mi corazón también. Sí, es que una persona que ama a los animales es la única que le va a entender a otra que también ama a los animales. Mm. Porque en el momento que yo te dije esto, vos me dijiste, sí, me encanta que hables de tu gato. Sí, sí, sí. Y una preguntita, Sí. este proceso del accidente, ¿verdad? Vos me pasaste una hora que era las 5 de la mañana. ¿Esa Ujú. es la hora que llega el tipo el portero o el, ¿cómo sería? El guardia a Mira, informarte o es la hora que vos calculás que sucedió? Por curiosidad nada más en este punto. esa es la hora en la que a mí me llamaron a la veterinaria y fue su deceso. Ah, okey, okey, okey. Ese ya es el horario que en que él ya okey, Sí, okey. ¿Y el accidente había sucedido como un día antes, sería? sí, un día antes, Ah, bien, exactamente. perfecto, para entender nada más eso. Ok, Bien, ¿algo más que quieras agregar o vamos a mirar la astrología? nada, estoy listo para mirar. Ok, vámonos. Primeramente, siempre empezamos con la carta natal, la raíz de la persona. Y cuando hablamos de temas de mascotas, la casa que brilla primeramente es la casa 6, porque la casa 6 es la casa conectada con las mascotas en la astrología antigua sobre todo. Hay veces que se le pone también a los animales en la casa 12, porque es ese eje, y es simpáticamente porque en la astrología antigua era el eje 6 son los animales pequeños y en la casa 12 son los animales de gran porte. Entonces sería como que en la casa 6 están los perros, los gatos, todas las mascotas chiquitas. En teoría ni siquiera usaban la palabra mascota, usaban la palabra animales. Ujú, Y en la casa 12 encontrarías como los caballos, las vacas, o sea, como animales de porte más grande, los toros y cosas así. Esa era la diferenciación que hacían en la astrología antigua. Empecemos con el diagrama de tu carta. Vos tenés un ascendente en Aries, tenés una carta diurna, naciste de día, el sol en Acuario en casa 11, un sol exiliado, que obviamente detona este lugar de a veces sentirse incomprendido, sentirse un poco fuera del entorno, en especial para las personas que tienen un sol acuario que nacieron de día, esa carga se siente un poco más específicamente. Tenés una luna en Géminis, es una luna peregrina en la casa 3. Esa luna tiene un sostén que se llama gozo. En la antrología antigua, la casa 3 es la casa donde la luna se regocija o tiene su gozo, porque es la casa conectada con los temas de la espiritualidad en privado. La casa 9 es la religión, la fe, lo que uno muestra y predica, pero la casa 3 es la espiritualidad en privado, son las oraciones que uno hace en privado, son los procesos espirituales en privado. Entonces, cuando la luna está en la 3, independientemente del signo en el que esté, tiene un poquito de sostén porque es como si fuera que está en un lugar donde los temas son afines para ella. ujú. Entonces, este lugar de que tal vez una luna peregrina no va a tener el mismo sostén, pero se encuentra como que en un lugar donde entiende el elemento o entiende la dinámica de los temas de la casa. Es interesante pensar que como vos tenés un ascendente Aries, obviamente la casa 6 te queda en Virgo y tomar esta correlación de que existe una conexión entre tu casa 3 Géminis, y tu casa 6 Virgo, porque el regente es el mismo, o sea, el dueño de la casa es el mismo, Ujú, es ese Mercurio que está en Acuario, es un Mercurio que está sostenido por un tipo de dignidad que se llama triplicidad. Mercurio en signos de aire se siente bien, se siente cómodo, si bien no es una regencia, o sea, como por ejemplo Mercurio en Géminis está en su casa, ¿verdad? Pero cuando Mercurio está en signos de aire es como que está en un elemento que le es más afín está y cómodo. sí, está más cómodo. Y en tu caso, este Mercurio, si bien está retrógrado, ah, no, Mi sí. Mercurio está retrogrado. Sí, ¿o ¿En no? serio? Sí, ¿Qué? Yo pensaba que no estaba retrogrado mi Mercurio. Oh my God. ¿en serio? No me digas Sí, que o estoy sea, haciendo mal, pero esta es tu carta, sí, ¿verdad? Por favor, ahora sí, cortamos todo de sí, no, sí, claro. porque yo revisé 2 veces y a mí me sale, a ver, vamos a revisar en tiempo real, pero a mí me Ujú. sale un Mercurio retrógrado.
Oh my God. A otro. Sí. A ver. Sí, es un Mercurio. Sí, es Sí, un Mercurio retrógrado. me muero. Ay, no, perdón. No puede ser, estás así descubriendo en tiempo real que tenés un Mercurio retrógrado. De verdad estoy en shock porque Ok, no, o sea, todas las veces que yo me hice mi carta, ninguna vez me marcó retrogrado. ¿de verdad? De verdad. Y yo reviso en 2 sitios antes de confirmar. Wow. Sí, Oh my- basta. No, espera, que ahora estoy dudando yo, pero ¿en serio nunca salió que era retrógrado? Sí, es un Mercurio retrógrado. A ver, déjame Está, ver. Me dale, siento por mal. favor, dale. Dale. Como corroborando en tiempo real. Vos sabés que a mí no me marca. Yo me había hecho en los arcanos y no me marca. No, ese es el peor sitio, por favor, bloqueado, ese sitio forever, ese es el peor sitio. Pero tengo también el de la app de Costar y no. No, ese también es el peor segundo, o sea, vamos, vamos, tal vez no, no, Oh my bloqueado. God, no, tengo Mercurio retrógrado. Tenés Mercurio retrógrado natal, sí, acabo de revisar 2 veces porque me preocupa que no lo sepas. Estoy en shock, de verdad estoy en shock. Bueno, ¿Y ¿qué qué significa? significaría eso? Ok, ¿qué significa tener Mercurio retrógrado natal? Normalmente cuando un planeta está retrógrado en la carta natal, bueno, espera, aclaremos una cosa, sabes que tenés Marte retrógrado también, ¿verdad? No, no sabía tampoco eso, en Leo. Sí, No sabía que tengo Marte retrógrado tampoco. bueno, No, tenés Marte hoy, retrógrado, no, tenés siento que Marte no retrógrado, voy a hacer. tenés Marte retrógrado también. Bueno, vamos a Mercurio. Mercurio retrógrado, en general cuando tenemos un planeta retrógrado en la carta, sobre todo en la astrología antigua, quiero ser muy firme en esto, porque yo sé que la astrología moderna tiene otra mirada. En la astrología antigua, las frases que se utilizaban mucho para los planetas retrógrados es que retrasan su promesa. O sea, lo que ellos prometen en la carta, lo que ellos trabajan, expresan, muestran, comunican en la carta, está retrasado, reprimido. Hay este proceso primeramente de revisión. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un Mercurio retrógrado en casa 11. Obviamente, Mercurio retrógrado ahí va a influir en los temas de casa 11, que son los amigos, los grupos. ¿Qué podría significar esto? Bueno, tal vez interacciones grupales que se desarrollan un poco más tarde en la vida, amistades que se solidifican un poco más tarde en la vida, que no son cosas donde desde el comienzo nosotros nos sentimos parte. Hay como un proceso de integración más lento con ese Mercurio retrógrado en los temas grupales. Como Mercurio se hace cargo de la casa 3 y la casa 6, la casa 3 siendo la casa de los hermanos, de la comunicación, del entorno cercano, la casa 6 siendo los temas de salud, siendo los temas de enfermedades, mascotas. En estos temas van a ver como retrasos, como cosas que impiden, como cosas que hay que revisar. Entonces, no puedo decirte literalmente, por ejemplo, incluso siento que el hecho de lo que contás, el hecho de que haya sucedido este accidente y haya una demora en todo esto que estás contando, la demora en contarte que pasó el accidente, la demora en llevar y recibir la asistencia, la demora en que la persona te asista y haga algo y después tener que moverle el lugar, eso es muy Mercurio retrógrado rigiendo la casa 6. ¿Entendés? Estoy Esa es la conexión, esa es la claro. forma en que se representa. No es tanto decir, ay, vas para adentro y lo pensás, porque tal vez incluso el hecho de sentirte bloqueado y no tomar una acción más rápida es parte de ese Mercurio retrógrado. Es ese Sí, lugar de confiar, ¿será que estoy haciendo bien? Tranquilo, tranquilo, y revisarlo, y después decir, no, tengo que tomar otra decisión y recalibrar. Eso mismo es la retrogradación de Mercurio en la carta. qué locura. Tan gráfico desde este espacio simplemente decir, no, es una introspección, porque sí tiene un tono introspectivo, pero al mismo tiempo puede tener este tono de parálisis, de detenerse, de esperar que alguien te diga, sácale de acá, move. Ujú. Eso se puede dar también en los entornos cercanos familiares, porque tu Ok. casa 3 rige esos temas también. Y Mercurio en sí mismo es la comunicación también, es el mensajero, es el aprendizaje, es el estudio. Hay personas con Mercurio retrógrado que tienen de repente formas de procesar información muy distintas a las personas que no tienen Mercurio retrógrado. Entonces, un ejemplo que yo solía utilizar muy personalmente con personas cuando hacía las lecturas de carta natal es el hecho de que algunas veces he visto personas con Mercurio retrógrado que necesitan que le dibujen las cosas para entenderlas mejor, como que este lugar de necesito otro mapa mental Ujú. Total. y ordenar así las ideas. ¿Qué Sí. pensás? Y sí, es cierto. O sea, yo también, no sé por qué siempre tuve la sensación de que
Y tiene todo el sentido del mundo, Dios mío, porque siempre yo sentí como que yo o me llegan tarde las cosas o yo llego tarde a las cosas. Y ahí hay Siempre. otra cosa, porque Marte es el regente de tu ascendente y Marte también está retrógrado. O yo llego tarde, o llega la información tarde, o yo llego tarde. Es tan literal ese Mercurio retrógrado y ese Marte retrógrado en tu carta. Sobre todo el hecho de que Marte obviamente está en una oposición a tu Sol. Es este lugar donde estás esperando tal vez la validación de otras personas, estás esperando la opinión de otras personas para moverte. Ujú, puede ser. O sea, validación, sí. Pero O sea, no- validación desde un lugar de confirmación, no validación desde un claro. lugar de autoestima, sino como de que alguien te diga, sí, vamos por acá. Sí, exacto. Sí, tiene sentido. Ujú. Totalmente. Como la Dios mío. confirmación. Sí, estoy demasiado en shock. De verdad, es así como que me estoy reconociendo otra vez porque no, o sea, no tenía mi carta de la manera correcta, Ujú, ¿entendés? ujú. Pero tiene todo el sentido del mundo porque siento de que, o sea, normalmente a uno siempre le puede pasar eso de que, pucha, porque es lo que todo el mundo ya está en esto y a mí no me está pasando si yo estoy trabajando tanto en mí, estoy trabajando para que me pasen buenas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en determinado momento me llega, o sea, la sufro por el camino, pero siempre me termina llegando, ¿entendés? Nunca es cuando yo quiero. Ujú. Siempre es así cuando el universo dice así, bueno, ahora ya es el momento, la remaste, aguantaste, toma. Bueno, igual esa es una cualidad muy saturnina, o Claro, sea, sostener. Y ahí también lo que nosotros hablamos un poquito en privado, ¿verdad? Vos tenías tu carta con todos estos planetas que son transaturninos, que son Urano, Neptuno, Plutón, que yo no digo que no cuenten, pero nosotros estamos mirando desde un lugar más de astrología tradicional o antigua, donde ellos no eran incluidos. Claro, sí, tenés tres planetas en signos regidos por Saturno. Tenés a Venus en Capricornio, le tenés a Mercurio y al Sol en un signo que en la antigüedad era regido por Saturno. O sea, sí. Acuario es un signo saturnino, pero después Mm, tenés estos lugares que son, por ejemplo, ese Saturno en Pisces, esa Luna en Géminis, ahí hay mutabilidad, esos procesos de adaptabilidad, de aprender a fluir en los crisis, esa en las crisis, es como go with the punches, o sea, es vamos, vamos, ¿verdad? Y ese sí, Marte en Leo que también tiene este lugar fijo de quiero que sea la manera que yo necesito que sea. O sea, obviamente, si vamos a analizar la carta vamos a tardar más, pero acá estamos mirando este punto de este tema en particular, ¿verdad? Entonces, claro. cuando narras esa historia que decís, ¿verdad? Yo no sabía todo esto, nosotros esto lo estamos hablando ahora específicamente cómo fue, pero yo dije, acá será que hubo un retraso de asistencia, será que hubo una duda, será que, porque yo no sabía ni siquiera cómo había sucedido. Nosotros hablamos de que íbamos a hablar de este tema y fin. Sí, Y yo total. miraba y decía, acá, ¿será que hubo algo que él no vio? Por ejemplo, no sé, a mí me sucedió que mi gato una vez empezó a tener infección urinaria y la primera vez yo no me di cuenta porque como que no es tan visible y de repente vos te das cuenta, espera, algo está pasando y hay ese retraso de información en este proceso. Sí, totalmente. Dios mío. Es muy fuerte, de verdad. Y tiene todo el sentido del mundo, 100%. Increíble. Bueno, vamos al año. Dale. Esta primera técnica, que se llama profección, es una técnica justamente de astrología antigua que habla de que la carta, o sea, cada casa de la carta se activa en cierto ciclo anual de 12 años. O sea, vos nacés, tenés esta activación de la casa uno, cuando cumplís un año se activa la casa 2, cuando cumplís 2 años la casa 3 y así va dando la vuelta. Ujú. O sea, después como un ciclo repetitivo. ¿Y cuál es el factor que influye para que cada profección tenga un pequeño tono distinto? La revolución solar. Pero primeramente nosotros miramos en qué profección estás, de qué habla la profección, en qué año estás. Y es muy interesante porque acá pueden haber conflictos de miradas, creencias, opiniones, no importa, yo lo voy a mencionar igual. La casa 5, que era el año en que vos estabas con la profección activa, es la casa de los hijos. En la astrología antigua, obviamente a una mascota no se le pone en ese lugar, entonces ahí es donde nosotros revisitamos cosas, que la tenemos que entender que la forma en que hoy hacemos las cosas y las miradas que hoy tenemos de lo que nosotros podríamos considerar un hijo también cambia. Pero la casa 5 es la casa de los hijos, es la casa del placer, del romance, de los pasatiempos, de la creatividad. Vos le tenés a Marte en esa casa, Marte retrógrado en Leo. Entonces, este lugar de va a haber desafíos porque Marte es el planeta más difícil en tu carta porque vos naciste de día. Ujú. Entonces Marte va a representar cortes, golpes, accidentes, impulso, movimiento. Va a haber algo de como el dolor cuando uno se golpea por algo, que al comienzo tal vez por la adrenalina puedes no darte cuenta, pero eventualmente
aparece como un moretón, una marca, entonces es como hay algo que va a doler en este momento. ¿Significa que todos los años que vos vivas un año de Leo, en este caso, van a doler? Yo creo que en todos años podemos encontrar algo de dolor. Siento que los años de Marte tal vez van a ser muy específicos en su Ujú. desarrollo para vos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta de por qué esto es más particular, porque vos tenés el ascendente en Aries. Marte es el regente de tu ascendente. En ese momento él se despierta la casa 1, porque es la casa que rige Marte, la casa 8, porque es la casa que rige Marte, porque Marte, la astrología antigua, le rige también a Escorpio. Ok. La casa 1 es el cuerpo, la personalidad, la identidad, la presencia física. Y la casa 8 es la casa de los cierres, de los finales, de los fallecimientos. Y la casa 5 es el tema de los hijos, la creatividad, el romance, lo expresivo. O Ujú. sea, acá había algo que iba a tener algún tipo de resolución, y las resoluciones no siempre son específicamente este tipo de resolución, pero algún tipo de resolución se iba a desarrollar. Ok. Wow. Es interesante prestarle atención de repente a edades anteriores, como los 4 años o los 16 años. Tal vez no te va a venir ahora mismo de memoria algo, pero a veces son referencias, porque ahí encontramos este hilo conductor de que tal vez el tema no es igual, pero algo le conecta. Sí. Los 16 fueron bastante dolorosos, la verdad. En cuanto a tratos con personas, la pasé bastante mal en el colegio y con mi familia. Pero recuerdo, o sea, te digo porque recuerdo demasiado bien. Makes sense. Sí. Entonces, acá el primer punto es ese, ¿verdad? ¿Cuál es el tema del año? Después, y también, adicionalmente, es Leo. Y nosotros cuando, si bien hay un planeta en la casa, en este caso es Marte, tenemos que buscarle al dueño de la casa. ¿Qué él está haciendo? ¿Dónde él está en oposición a su casa. La oposición siempre tiene un poco de tensión porque es el lugar donde yo anhelaría estar, sobre todo si es mi domicilio. Es el lugar Ujú. donde, es como que yo estoy acá y querría estar ahí, es más o menos diciendo el sol, ¿verdad? Sí. Entonces, también se activan los temas de la casa donde está el regente, que es la casa 11, los amigos, los grupos, las oportunidades, cualquier tipo de contexto, sobre todo en una situación más grupal, se activa. Entonces, de nuevo, este no fue el único tema del año, seguramente habrán otras historias, habrán otras cosas que habrán sucedido en ese ciclo, pero estamos buscándole a este tema en particular, como era el tema que elegimos para hablar. Ujú. En este primer punto yo no hubiera visto. O sea, a no ser que tomáramos el contexto de los hijos y lo tomáramos de este lugar de que vos me digas, para mí, mi gato es mi hijo, podríamos haber encontrado ahí tal vez, pero Ujú. si fuéramos así muy a rajatable, yo te dijera, no, es que realmente las mascotas están en la casa 6, no lo hubiera visto relevante. O sea, no te voy a decir, si no vos venías a la revolución, yo te decía que sí, que este era el año. No, no lo hubiera visto primero. Ujú. Sí te habría mencionado tal vez que iba a haber algo que te iba a confrontar con una situación incómoda porque Marte estaba en la casa, Ujú. pero no iba a ser mi primer pensamiento conectarlo con mascotas. Claro. Mira qué loco. Sí, tiene mucho sentido por lo que fue ese año también. O sea, yo tengo mucha memoria, yo soy muy gráfico. Eso detallista creo que es de Acuario y es así, soy demasiado detallista con todo, me acuerdo de todo. Y Yo, entonces, yo, yo hago amnesia por salud mental porque si no colapso. Yo con mi luna en Piscis dice, ¿será en esta vida o será en otra? Pasó. ¿Será que pasó? No me acuerdo. los soñadores. Sí. No, porque todo mi planeta en Acuario así, memoria así, mi luna en Piscis dice, borramos el pizarrón, no te acuerdas. Me encanta. Bueno, vamos a lo siguiente. Entonces, en esta técnica, acá lo que hace es, obviamente, la perfección del año es la casa 5 y de una forma figurativa, la casa 5 se convierte en una casa 1 alternativa. O sea, no es que realmente vos ese año sos un ascendente león ni nada en esta técnica, sino que el año se posiciona, es como si vos te pararas en la casa 5 y Ok. empezaras a caminar desde ahí. Cada 10 del mes, el 10 de febrero, estás parado en la casa 5, el 10 de marzo te mueves a la casa 6, el 10 de abril te mueves a la casa 7. Es así como la técnica funciona. Ok, ya, got it. Justo el 10 de mayo, que fue la fecha que me pasaste, es como la activación de la casa 8, que es la casa de los duelos, o sea, de los finales, de los cierres, de los fallecimientos, las herencias. ¿Qué sucede en este caso en particular en este año? Activa esa casa 8 y Marte está en la casa de la perfección, ¿entendés? Entonces Marte tiene más voz ese año. Todos Ujú. los años vas a tener como una activación de la casa 8 porque este tránsito se va a dar todos los años, pero no todos los años Marte va a estar tan despierto como está en ese año porque Marte está en la casa. Entonces acá es como que le estás dando el micrófono a Marte indirectamente. Entonces Marte dice, yo voy a hablar de lo que yo vengo a hablar en tu carta. Wow.
Dios mío, la estrategia es tan precisa, no deja de sorprenderme. ¿Cuál podría haber sido otra manifestación? Deudas, ajustes de cuentas, que puede sonar un poco tenso, pero a veces simplemente el hecho de terminar de pagar una deuda, eso también es un ajuste de cuentas, es como el momento donde cerramos una deuda, terminamos de pagar. Podría ser también incluso el hecho de generar una deuda en ese momento, como sacar un préstamo. Y en este Sí, caso entiendo que de alguna forma indirecta se generó una deuda también con el tema de del veterinario. mm, Entonces, la correlación o sea, los temas conectados a la casa 8 son el dinero de otros, los recursos de otras personas también, es la deuda que uno tiene, es el préstamo que uno saca, ese dinero que es indirectamente de otra persona está en la casa 8. O sea, en este momento podría haberse activado estos temas también de deudas, no solamente específicamente finales, fallecimientos. sí, totalmente, increíble. Sí, Me imagino que habrá quedado algo que saldar. sí, eso, pero eso me hablas, o sea, ¿eso es específicamente de esa fecha o es así tipo de todo ese año? Del 10 de mayo hasta antes del 10 de junio. O sea, Ok, obviamente queda activo, pero es como el momento donde se despierta el tema, es como el momento donde sacas el préstamo, donde se sale la deuda, ya. donde terminas de pagar un préstamo o una deuda. Es como el Porque momento donde el tema se despierta, no es que vos vas a solucionar, o sea, como que empieza y termina ahí, sino que ahí empieza o ahí ujú, termina. Es como un punto clave en ese contexto. ya, porque ese año también, el 10 de enero se generó también una deuda en mi vida, que fue Ah. buena porque me compré un auto, pero tipo, también se generó una deuda un 10 fue el 10 de enero. Y eso ya sería en la etapa, si te fijas, de la casa 4. 10 de enero del 2024, ¿verdad? Ujú, O el 10 de enero del 2023, 2023. 2023. Entonces es la perfección anterior, que Ok, es la casa 4, que ahí habla mucho de esto de raíz, base, que son otros temas. Porque si te fijas, esto arranca el 10 de febrero del 2023 y va avanzando, 10 de marzo del 2023, 10 de abril del 2023, y va dando la vuelta hasta que llega al 10 de enero del 2024. ok, Eso anterior, el 10 de enero del 2023, es en la perfección anterior. ok, ya. No, y esto, tengo una consultita. Y esto tiene que ver con... ¿Te acuerdas que yo en privado también te dije que yo sentía que el número 10 me perseguía? Claro, Sí, ¿verdad? sí, sí. Porque me Porque pasan muchas cosas en el 10, o sea, mi cumpleaños es el 10, nací a las 10 de la mañana, no sé, me dieron el auto un 10, pasó lo de Fanta un 10, no sé, otro 10 me pasó algo feliz, o sea, tanto triste como feliz, siempre me pasan cosas en un 10. sí, porque este es el momento donde un ciclo empieza siempre en tu profesión. Wow, que Sí. no estaba tan loco. Claro, no, no. Y a las personas que, si hubieras nacido el 11, iba a ser cada 11 el cambio. Ya, ok, entiendo. Y encima es más interesante esto que acabas de comentar, ¿verdad? Vos el año pasado estabas en una profección de casa 4. Fíjate que es una casa anterior a esta. Ujú, Y para el momento en ese 10 de enero que vos mencionás, era casa 3, porque iba a dar toda la vuelta. ujú, Iba a empezar acá, casa 4, iba a ujú, hacer la misma vuelta y va a terminar acá. Y la casa 3 es la casa conectada con la movilidad también, con los vehículos, con la movilización. Y además está tu luna, que también tiene una conexión con la movilización. ujú. Entonces ahí ese lugar de 10 de enero otra vez el auto tendría mucho sentido en este ciclo. No, no, no tengo palabras, de verdad, así, o sea, por más mínimo que parezca todo, siempre me va a sorprender. Bueno, vamos a la revolución solar. Entonces, como te explicaba hace rato, si bien nosotros tenemos una profección específica, que en este caso serían, vos estás en un año de Leo, el Sol se activa también indirectamente, pero estás en un año de Marte, porque Marte está en la casa. Entonces, lo que nosotros miraríamos en la revolución solar, solamente pensando en estos dos temas, no te digo que específicamente, pero como que mi ojo primero se va a ir a dónde está el Sol en un sentido de casas, Ujú, porque si bien siempre el sol va a estar en Acuario, las casas van a cambiar porque a veces en alguna revolución solar nos va a tocar un ascendente o nos va a tocar otro. ujú. Este año te tocó un ascendente Acuario. Entonces el sol quedó en la casa 1. Vos, tu identidad, va a ser algo que te va tipo, a impactar directamente a vos, los temas del año. Obviamente acá tenemos también otro contexto. En ese momento todavía de esa revolución solar, Saturno estaba todavía en Acuario. Estaba terminando ese pequeño ciclo antes de llegar a tu retorno de Saturno. Entonces, cuando tenemos esta presencia de Saturno con el Sol, Saturno es dueño de Acuario, es dueño de esa casa. Es un maléfico y acá en este año tenemos un cambio interesante porque vos tenés una carta natal diurna, vos naciste de día, pero en esta revolución solar te toca una carta nocturna porque el Sol está debajo de la línea del ascendente-descendente. Está acá. Ujú. Entonces, este año, si hubieras nacido este año, habrías nacido de noche. Ok, Entonces, la dinámica de Saturno, que era como el maléfico a favor, el maléfico menos dañino, él acá se convierte en el maléfico más difícil.
a todos nos pasa el cambio de vez en cuando, o sea, no es que Claro, a vos nomás, tipo, a todos sí, nos no, pasa el cambio, pero justo sucede que en ese momento en que Saturno está en este lugar tan fuerte, porque está en la casa 1, que es una casa angular donde tiene fuerza, está en su domicilio, porque Acuario es su casa, y además, adicionalmente, tiene un poquito más de sostén porque está en este espacio que se llama confín y está en el confín de Saturno, es como un Saturno fortificado. Entonces Saturno, si dice yo vengo a desafiar, lo va a hacer con más fuerza. Creo que una diferencia que podría dar, que de nuevo esta es mi interpretación, no estoy queriendo ujú, generalizar, para mí Saturno es como el dolor de crecimiento, es como ese dolor de hueso que uno siente, no es tanto como un golpe como es Marte, como un corte, como algo más seco, ¿verdad? De dolor. Saturno es este dolor que vamos estirando, que va teniendo un proceso transformativo, de acostumbramiento, que uno no sabe bien cuándo empezó y tampoco se imagina cómo termina, pero es como un ujú, proceso más así. sí, Ese año, como la casa que tendríamos que mirar para este tema, ya la casa 6, ese año en la casa 6 era cáncer. Es decir eso, que la luna toma regencia en estos temas. La luna está en la casa 9, está en Libra, es una luna peregrina, no tiene tanto sostén, depende de su dueña. Y su dueña está acá, es Venus, esta es una Venus exaltada en Pisces, pero también, de nuevo, estos son tal vez términos un poquito más técnicos, pero son de astrología antigua. Cuando un planeta no ve su casa, en este caso, Venus está en un punto donde no ve esa casa en Libra, porque está en un punto que se llama aversión. Cuando un planeta no ve su casa, es un planeta que no puede obrar con tanta fuerza o con tanto sostén en esos temas. Entonces es como ujú, si fuera que la luna sabe que depende de Venus, pero está un poco a la deriva porque no tiene acceso a Venus. ya, Y el primer punto que me llamó a mi ojo en ese momento es que el aspecto más cercano que tiene la luna es con Marte. Fíjate que Marte está en el grado 12, la ujú, luna está en el grado 12. sí, Y recordemos que este año Marte tiene protagonismo porque él está en esa casa profectada despierto. sí, Y es un Marte que dentro de todo es un Marte que no tiene tanto sostén en Géminis, pero justamente está en su decanato. Gana un poquito de fuerza de alguna forma indirecta, pero no tiene el sostén que tal vez necesitaría. Pero sigue siendo un proceso donde un maléfico está ahí y acá Saturno está también rodeando a la Luna. Y bien está más lejos, está rodeando. ujú, Entonces es como si fuera que ella está encontrada con los dos maléficos. Fíjate, acá está la Luna, acá está Marte, acá está Saturno con el Sol. Y Venus, que podría socorrerle un poco, está en un punto ciego, no le ve, no le puede asistir. Y en una oposición le tiene a Júpiter. Y Júpiter en Aries tiene un poco de sostén por triplicidad, pero no es suficiente. O sea, es un benéfico, sí, va a asistir, sí, va a haber algo que va a ser como, uy, no sé si decirlo así, pero va a haber como este lugar de, ¿sabes la placa que te dan cuando salís en segundo lugar? Como que va a haber algo que Júpiter va a traer, pero ujú. es como una derrota que después viene con una recompensa, pero primeramente va a haber una derrota, sería la sensación. Ok. ¿Qué Es fuerte. pensás? Y es muy fuerte porque, o sea, siento que todo ese año, todo el 2023 fue bastante duro. Es como que ese año disocié muchas cosas. Tipo, o sea, me acuerdo de muchos detalles porque, como te dije, soy bastante detallista, pero es como que si me pongo así a pensar bien, bien, es como que disocié mucho porque pasaron muchas cosas, muchos cambios, mucho confronte también hubo de cosas. Mucho de obligarme a madurar también. Empezaba el retorno de Saturno. Sí, me estaba obligando muchísimo a madurar y yo no me sentía todavía preparado para muchas cosas. Y yo siempre trato de mantener las cosas de manera ordenada y de hacerlo, no te digo con calma, porque también me gusta mucho la espontaneidad y me gusta esa adrenalina del acuario que siente que se está desesperando, pero le encanta estar en eso. Pero también me gusta mucho que las cosas o que los cambios que yo tenga se hagan con calma y de que me vengan bien a mí. Mi Aries. Yo no sé si esa es una adrenalina acuariana, yo creo que esa es una adrenalina de un ascendente en Aries. Esto te estaba por decir, porque mi ascendente en Aries siempre es de 0 a 100, o sea, es de 0 a 100 siempre, ¿entendés? Trato de mantener la calma con todas las cosas y de pensar y racionalizar las emociones. Sé que no está tan bien eso, hay que sentir nomás las cosas, pero mi ascendente en Aries puede explotar así de 0 a 100. O se Ujú. puede emocionar o se puede enojar y puede mandar a la China absolutamente todo, ¿entendés? Le identifico demasiado bien a mi Aries cuando pasó así de 0 a 100 y no era para tanto, era así. Ok, mi Aries Sí, se fue un poquito de mambo. sí, totalmente. Sí. Y acá otra cosa, ya yendo a la conexión que hay, una de las conexiones que me pareció muy interesante buscando estos temas específicos, primeramente fue el hecho de que la casa 6 natal, sí, con la casa 6 de natal queda conectada con la casa 8 de la revolución. Ujú.
Entonces, esto que hablábamos de la casa 8, finales, cierres, la casa 6, bien podría ser salud, es también las mascotas. Y acá no es para irnos a un lugar así de mente, como de mente galopante, peligroso, de pensar que, no sé, los años en que te toque un ascendente acuario hay algo que va a estar en peligro. No precisamente, porque incluso podría ser el simple hecho de hacer cambios de hábitos muy radicales, porque es el hecho de que algo termina. Entonces vamos a hacer un ejemplo de que vos, no sé, te alimentas de una forma, este año podría haber sido también ese cambio radical de hacer un cambio alimenticio, hacer un cambio en rutina, de ejercicio, dejar algún tipo de vicio o algún cambio así, podría haber también conectado esta situación de la 8 con la 6. Ujú. No es solamente el hecho de algo de trascender, como que es más también este lugar de cerrar etapas. Claro. Otro punto es que Mercurio de la revolución solar queda en la 12, es la casa de los duelos, la casa de la reclusión, del encierro, la soledad. La casa 8 también tiene un tono de duelo, pero la casa 12 también es este lugar de el duelo que se extiende, el duelo que se procesa en soledad. Mercurio, como es el encargado de tu casa 6 en la carta natal, había algún tipo de indicación de proceso emocional, porque además de eso, Mercurio también le rige a tu luna natal. Si bien en Ujú. esta revolución solar te toca una luna en Libra, siempre la carta natal es la base. La carta natal necesita hablar, estos temas se activan de forma indirecta. Ujú. Otro comentario que puse es el hecho de que la casa 6 de la revolución solar quedó conectada con la casa 4. La casa 4 en la astrología antigua también tiene un tono de final. Ok. Una cosa que me parece muy simpática de mencionar cuando hablo de las personas que están viviendo perfecciones de casa 4 es el hecho de que esta famosa frase que existe del club de los 27 años es una Mm. perfección de casa 4. Sí. Ah, ¿en serio? Sí, Wow. porque la casa 4 también es el final de un ciclo, es la raíz, es el cierre, es el reseteo de algo. Entonces acá se activa este lugar de la casa 6 conectada con la 4. Había algo ahí en ese eje también otra vez. Mira qué locura, no sabía eso. Yo me acuerdo que cuando cumplí 27 tenía tanto miedo. Todo ese año que tenía 27 yo tenía así miedo. El día que cumplí 28 era así, Dios mío, es el día más feliz de mi vida, pero por hacerlo de chiste nomás. Claro, y es como este lugar de cierres, finales, y son finales como un poco más abruptos los de finales de casa 4. Y como la casa 6 de ese año de la revolución solar era regida por esta luna, casa 9, la casa 9 es la casa de la espiritualidad, de la expansión, o sea, el extranjero, del aprendizaje. Y a mí me parece muy interesante este comentario que vos decís inicialmente de que él era tu maestro. O sea, la casa 9 es la casa de los maestros. Ujú. Ah, mira. Es la casa donde nosotros encontramos algún tipo de aprendizaje superior, Ujú. sobre todo espiritual, más desde este lugar de fe, de religión, no una religión específica, sino la religión de la persona, la creencia Claro. de la persona. Sí. La luna ahí, señalando los temas de casa 6 del año, porque la luna estaba a cargo de la casa 6 del año, es este lugar de, este proceso también va a ser un aprendizaje, va a ser un maestro. Muy loco. La Ujú. verdad, o sea, cada vez que me vas explicando algo es como que tiene más sentido todo. Es. Obviamente, obviamente algo que está sucediendo acá es que yo estoy buscando específicamente algo. Entonces acá la Sí. pregunta hubiera sido, si vos hubieras venido a tu revolución solar ese año, ¿hubiera yo tenido la herramienta para decirte, che, este es un año donde puede haber una Mm. pérdida de mascota? Puede ser, porque hay mucho este tema conectado, pero también probablemente uno de los comentarios que yo te hubiese hecho es, presta atención a los temas de salud, porque la casa 6 Mm. también es la casa de la salud. Presta atención a los temas de salud, porque acá hay algo de salud que se está mostrando de una forma que puede ser desafiante para vos. Ujú. Ya. Sobre todo porque la casa 6 de la revolución solar es en cáncer y es regida por la luna, y esa es una luna muy peregrina, es una luna que depende de quién le habla y de quién le rodea, no tiene Sí, tanto ese agarre personal. totalmente. Entonces acá es la influencia de los demás afectando la salud. Wow. Speechless. Para ir avanzando un poquitito, Esta es, esta es la revolución mensual de mayo. No empezó exactamente, creo que el 10, creo que empieza unos días, un día antes más o menos, porque cuando nosotros hacemos la revolución mensual, lo que tiene que suceder es que el sol llegue al mismo grado matemático que vos tenés el sol natal. Vos tenés el sol en el grado 21 y no me acuerdo cuántos minutos ahora mismo. No quiero mover porque mi carta está exacta ahí, pero sí que está en el grado 21. Entonces, cuando el sol llega al grado 21 de Aries, se cambia una revolución mensual, o sea, como que empieza una revolución mensual. Ujú. Y acá es interesante porque los comentarios que anoté, obviamente hago la tarea un poquito antes, es lo primero. La casa 12 queda sobre el ascendente. Acá hay un duelo personal, un duelo tuyo,
Un Ujú, duelo, una sensación de soledad, una sensación de encierro, primeramente. Exactamente en ese momento de la revolución mensual, la oposición de las lunas. Fíjate, las lunas están opuestas. La luna de la revolución mensual está en Sagitario, en ujú, oposición a tu luna en Géminis. Y la luna como regente, obviamente, de esa casa 6 en la revolución solar. Entonces acá hay una tensión emocional, una tensión de cuerpo, de las emociones, porque esto también, cómo lo procesas en el cuerpo, obviamente. En ese punto ya había iniciado tu retorno a Saturno. Uno ya estaba hace un ratito, pero ya estaba ahí en Piscis. sí. Dios mío, de entrada lo vino y me dijo así, Vas a ver, claro, acá vamos a trabajar un dolor muy fuerte. sí, En ese punto, Mercurio estaba preparándose para retrogradar. Todavía no estaba retrógrado, pero ya estaba en una distancia donde nosotros sabemos que va a empezar su retrogradación, porque Mercurio tiene un límite hasta donde se puede separar del Sol. ok. Mercurio es el regente de tu casa 6 natal. Entonces, este punto donde Mercurio va a retrogradar y va a hablar de los temas que Mercurio habla, tu carta, sobre Ujú. todo porque vos lo tenés retrógrado natal. O sea, Cada que acá me va a hacer reír, no puedo. Entonces acá hay este lugar de revisión. Y un comentario que puse, de verdad, que es obvio, pero lo quiero mencionar. Obviamente, cuando empieza este retorno de Saturno, Saturno está en oposición a la casa 6. Ujú. Entonces, si querés así brevemente preguntarte, ¿hubo algunos temas de salud que vos tuviste que atender durante los procesos de Saturno en Pisces, que fueron hasta ahora todavía? O sea, porque hace una oposición a tu casa 6 que también es la casa de la salud, del cuerpo, de las enfermedades. Sí, mi sistema inmunológico es como que no está más tan fuerte como antes. Yo, o sea, le culpo también a la edad y todo eso, pero sentí un declive de mi salud por estrés, de verdad, no sé, y yo somatizo todo demasiado en el estómago, Sí, porque siempre. es Virgo la casa 6. Sí. Sí. O así, viste, yo sé. Te lo dice un ascendente Virgo, sí. Sí. Y en este punto también tenemos, obviamente, que Marte está haciéndole una oposición a tu Venus. Tal vez todavía no parece tan relevante, pero es una oposición de tensión. Entonces tenemos varias oposiciones mirándose. Ujú. Porque, tipo, acá es como el meme de Spider-Man, todo el mundo Sí, señalándose más o menos. claro. Entonces, como punto final es el momento del tránsito, porque eso es algo interesante a tomar en cuenta en la astrología. Muchas veces las personas, sobre todo cuando aprendemos así esta astrología, como en redes, mirando, lo primero que hacemos es como, vamos a los tránsitos. Pero los tránsitos tienen un nivel de relevancia de acuerdo a otros factores. Por ejemplo, qué profección estás viviendo, qué revolución solar tenés, quién es el regente de la revolución solar. Hay otras técnicas más que yo no agrego acá porque si no vamos a estar 10 horas también hablando. Está Porfir Darias, quien está despierto, por distribución a través de los confines, que es dirección primaria, es quien está activo, direcciones secundarias. O sea, hay un montón de técnicas más. Entonces, no es simplemente el hecho de pensar, bueno, en este momento teníamos un tránsito de la luna en Capricornio, que obviamente va a tener todo el sentido porque es esa luna en oposición a la casa 6 de la revolución solar, la luna en Capricornio, que es una luna exiliada, que va a tener que lidiar con este proceso emocional que es duro. También acá hay que tomar en cuenta que vos tenés la casa 10 en Capricornio natal y es la casa de la imagen pública. Cuando Ujú. nosotros hablamos de la casa 10, muchas veces antes se tomaba, o sea, en la astrología moderna se le toma mucho más por este lugar de qué te dedicas o de quién trabajas. No es tanto así solamente, sino es quién sos, o sea, cómo te mostrás. Sí, Y acá llega ese punto donde vos vas a, supongo que tal vez llega este punto donde vos tenés que comunicar lo que acaba de pasar. sí, Porque primero uno lo mantiene más en privado, como que bueno, sí, mis amigos más cercanos, mi mamá, qué sé yo, pero después llega este punto donde empiezo yo a tener que contar, esto pasó. sí. Ese mismo día yo lo comuniqué, porque yo siempre hice mucho contenido de mis gatos. Hasta hoy día sigo haciendo eso. Y fue así en el momento porque literalmente todo el mundo le conocía a Fanta. Todos sabían de su existencia porque le veían básicamente día de por medio, por lo menos. El mismo día ya lo hice público. Ese momento de la luna en Capricornio transitando por tu casa 10. Esto lo tengo que hacer público rápido, se va a mostrar. Ujú, La luna en oposición a Marte. Esto es algo doloroso, es algo recordando que Marte está despierto por la perfección. Es un Marte en caída, es un Marte en Escorpio, es un Marte que duele diferente. Una forma que me gusta ejemplificar que Marte en Cáncer es como tratar de correr sobre el lodo. ujú, Cuesta, te puedes resbalar, hay que hacerlo con calma, cuesta. Mercurio en ese momento ya estaba retrógrado y estaba en conjunción al nodo norte.
Y acá es muy interesante, esto fue algo que me pareció muy interesante. 5 días antes de esto hubo un eclipse. Wow. Los eclipses tienen como un proceso de estirarse mucho más en el tiempo, no es solo en el día, a veces son 5 a 10 días antes, 5 a 10 días después, a veces incluso podríamos, hay un debate porque depende mucho del astrólogo y quién es su fuente y qué lee y qué piensa. Hay algunos astrólogos que extienden hasta 15 días después, 12 días después, pero 5 días es muy cerca. De alguna forma muy interesante, Mercurio es el primer planeta en tocar el punto donde fue el eclipse. Siempre se mira eso también en la astrología. ¿Cuál es el primer planeta que pasa por el punto donde fue el eclipse? Porque ese primer planeta que pasa es como si fuera que hubo un accidente, ¿entendés? Y quedó vidrio. ¿Quién va a ser el primer planeta que va a pasar por ahí? Y el primer planeta que pasa por ahí es Mercurio. De nuevo, Mercurio en tu carta rige la casa 6, rige la casa 3 y le rige a tu luna. Entonces Mercurio en ese momento, transitando por ahí, tocando ese punto donde acababa de ser el eclipse, vos estabas viviendo un retorno nodal inverso, que en los textos antiguos no hay mucho contenido del retorno nodal inverso, pero obviamente algo se despierta en la carta cuando tenemos los eclipses en el mismo punto de los nodos. De nuevo, acá no voy a inventar nada porque no hay mucha, o por lo menos yo no encontré todavía muchos significadores de eso. Precisamente en la astrología moderna sí se habla mucho más del retorno nodal inverso, pero hay este lugar de que acá se estaban dando eclipses, acá estaban sucediendo cosas. ¿Dónde era el eje que estaban dándose los eclipses? Eje 2-8, nuevamente. Finales, cierres, fallecimientos, el 8. Y el 2 es gastos, bienes, dinero, recursos. O sea, acá hay algo de eso. Sí, está todo conectado, literalmente. Wow. Otro comentario que tengo para ir como cerrando, el hecho de que en ese punto la casa, yo tomé la hora que vos me diste que era las 5 de la mañana, en ese Ujú. punto la casa 12 era otra vez esta repetición de casa 12 en el ascendente. Ujú. Es un proceso de duelo, de encierro, de soledad tuyo, muy personal en ese momento. Y volviéndose una vez más la mirada hacia este Marte que está a cargo de los temas de casa 12 en ese punto, porque Marte le rige a Aries. Ujú. Entonces, este lugar de que Marte acá en Cáncer hace lo que puede con lo que tiene. Dios mío, qué fuerte todo lo que notaste. Es muy, no sé. Viste que creo que te había dicho luego cuando hablamos en privado también de que de repente da gusto darle una razón a las cosas. Quieras creer o no quieras creer, siempre es lindo de repente darle una razón a las cosas y por más doloroso que sea, es como de repente tranquilizante también de entender de que todo nomás también pasa por algo y todo de repente es una enseñanza. Siempre como dice mi mamá también, ningún dolor es para siempre. Puede que duela un ratito, pero siempre se saca una enseñanza de eso. También me acuerdo mucho de que literalmente me preguntaste como 4 veces si me sentía seguro para hablar de esto porque era bastante doloroso, pero yo no, obviamente recuerdo y me duele y la extraño y todo eso, pero siempre le recuerdo más desde el lado feliz y de las cosas lindas que pasé con él, porque de verdad, voy a repetir una y mil veces, fuimos muy felices juntos, fui muy feliz yo a su lado. Probablemente le recuerde por toda mi vida, porque fue así una mascota que me recontra marcó. Siempre fue icónico porque era luego de Leo y se llamaba Los Pantos y él te llamaba la atención así desde el momento uno. Y Y me nada, encanta porque si pensás nuevamente que, de nuevo, acá estamos tomando libertad poética. La sí, casa 5 en tu carta es Leo y es la casa de sí, los hijos, ¿entendés? O sea, ese sol estaba ahí, él se siente como un hijo. Tal vez no es desde el lugar literal de ser un hijo, pero claro, él se siente como un hijo. sí, todo el sentido del mundo. Y un pequeño comentario que me gusta también como recalcar y volver a señalar es el hecho de que la astrología no hace que las cosas sucedan, sino que la astrología muestra las cosas que sucedieron o que van a suceder. El ejemplo que más se usa en esa frase es el hecho de que el reloj en la pared no hace que sea la hora, el reloj en la pared te muestra qué hora es. Ujú. Entonces, muchas veces, sobre todo, pasa mucho eso de que te dicen, no, pero ¿y qué va a hacer esto? No, esto no está haciendo nada, esto te está mostrando lo que está pasando y que hay que aprender a interpretarlo, o sea, no es lo mismo el querer como culpabilizar o ponerlo exteriorizado y decir, mi carta hizo esto, no, tu carta Mm. no hizo esto, tu carta muestra esto. Es una, como te digo, una manera de darle razón a las cosas, nomás también así como te dije hace rato, ¿verdad? Es un O sea, no, es un sí, lenguaje más. exactamente. Pero nada, me pareció súper increíble, me resonaron demasiadas cosas. Me deja en shock el hecho de estar enterándome ahora a mis 30 años que tengo Mercurio y Marte retrógrado, no esperaba para nada eso.
de verdad. Te falta agendar una lectura profesional Sí, de tu carta. me recontra hace falta. Pero nada, fue muy lindo. Te agradezco mucho también por todo el trabajo que tenés detrás de esto, porque es un laburo súper grande y sé que tu Virgo busca esa perfección, pero también tu Luna en Piscis busca mucho también ese ponerle sentimiento a las cosas y encontrar ese amor en lo que estás haciendo. Entonces, nada, como te dije, me encanta la energía que tenés, me encantó esta lectura, por más que haya sido un momento súper doloroso, de verdad es así bastante reconfortante encontrar razón a cosas que pasaron y seguir a un nuevo capítulo y recordar las cosas con mucho amor y la felicidad que hubo en ese entonces. Yo te agradezco muchísimo porque luego, así como dijiste, yo te pregunté varias veces porque yo sé que es una historia que puede tener un tono de vulnerabilidad. Y no significa que uno no pueda mostrar vulnerabilidad, pero no todo el mundo está cómodo en mostrar vulnerabilidad. Entonces era algo como que yo sé que traías con mucho amor, pero que igual y al mismo tiempo es como mostrar algo que puede tener un tono sensible. Entonces te Sí. agradezco mucho también que lo hayas traído. Gracias a vos por el espacio, ¿no? Estoy más que agradecido contigo. Te agradezco un montón. Si te querés despedir un poquitito, así un mensaje. Quiero agradecer a todos si es que llegaron hasta acá, porque fuimos súper yappers con Noé, porque somos de Acuario, obviamente. Estoy en las redes como Adoquido, con doble D las dos veces. Y el único mensaje que podría dejarle a la humanidad es de que no tengan miedo de sentir las cosas, porque uno de repente siente que es necesario ponerle una razón. ¿Y por qué estamos sintiendo esto? ¿Y por qué nos sentimos así? ¿Por qué tal cosa? La, la, la. Pero si hay algo que aprendí en todo este tiempo y en más que nada en mi retorno de Saturno, es de que no hay nada más lindo que fluir con los sentimientos y sentir las cosas y sentirte triste y sentirte súper triste, sentirte hiper mega feliz, sentirte frustrado, sentir las emociones porque es la única manera de poder navegar y salir adelante y es hermoso sentir. Te agradezco mucho, es muy lindo tu mensaje. Gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. A mí me encuentran en redes como Astral Noe y cualquier cosita dejen sus comentarios, sus preguntas. Nos vemos en la siguiente historia.